cualquier trastorno, ante cualquier alteración, ¿bien? O retraso, lo ideal siempre va a ser una intervención temprana, ¿no? Y eso se lo repito en todas las sesiones por la importancia y el impacto en todos los niveles, ¿sí? A nivel social, a nivel cognitivo, en el aprendizaje, a nivel emocional, que tienen estos tipos de retraso, ¿no? Cuando sobre todo ya uno es consciente. Entonces, ¿qué son las alteraciones del lenguaje? Es un grupo heterogéneo de desórdenes en el desarrollo, en la adquisición del lenguaje, ¿bien? Pero quiero que observen lo siguiente. No solo en la producción del lenguaje, sino también en la comprensión y en el uso del mismo. Recuerden que hay dos vertientes, la vertiente comprensiva y la vertiente expresiva. El niño puede tener déficit en ambas vertientes o en una o en la otra, ¿bien? De diferentes grados. Entonces, en ambas vertientes, ambas capacidades, nosotros tenemos que observar en nuestros niños. ¿Bien? Algunas de estas alteraciones pueden ser crónicas, es decir, que pueden persistir a lo largo del tiempo. Sin embargo, los síntomas, las manifestaciones, los efectos, la severidad pueden cambiar, ¿no? A través también de la intervención, a través de del apoyo, de la red de apoyo que tiene el niño. ¿Listo? Entonces, algunas sí pueden ser crónicas, mientras que otras no. Entonces, vamos a ver el primer trastorno del lenguaje, ¿bien? Según el DSM. Un niño tiene que presentar los siguientes criterios, y eso es importante. Ahora, el criterio A, el que ven en pantalla, es, vamos a llamarlo de la siguiente manera, ¿ya? Es como ese criterio que hace a este trastorno lo que es, lo caracteriza, son las características diagnósticas. Sin embargo, hay otros criterios que vamos a ver en las siguientes diapositivas que también es fundamental e importante tenerlos en cuenta. Bien, entonces, el niño tiene que presentar dificultades persistentes, ¿sí? ¿En qué? En la adquisición y en el uso del lenguaje en todas sus modalidades, debido a las deficiencias de la comprensión, vertiente comprensiva, o de la producción, vertiente expresiva. Nuevamente, ¿ya? El niño tiene que presentar dificultades persistentes en la adquisición, en el uso del lenguaje, debido a las dos vertientes o a una, ¿sí? A la vertiente comprensiva, como también o a la vertiente expresiva. ¿Qué es lo que caracteriza a este trastorno del lenguaje? Vocabulario reducido. Es decir, el conocimiento, el uso de las palabras está por debajo de lo esperado para la edad cronológica que tiene el niño. Bien, esa es la primera. La segunda, estructura gramaticalmente limitada. Es decir, el niño presenta dificultades persistentes para poder ubicar las palabras de modo que formen oraciones, ¿no? Enunciados, frases que estén gramaticalmente correctas. Entonces, el niño no es o no tiene aún esta habilidad, esta capacidad. Presenta la dificultad para poder llevar a cabo una estructura gramaticalmente correcta en la oración o en los enunciados. Bien. Y el tercer punto que debemos observar es el deterioro del discurso, que es esta capacidad que el niño tiene para poder usar su vocabulario, para poder conectar las palabras de modo que pueda explicar o llevar a cabo una conversación. En este caso, un niño con trastorno del lenguaje presenta esta dificultad para llevar a cabo un discurso.
Entonces, ¿qué es lo que debemos de rescatar en este criterio? ¿Sí? Esos 3 puntos. El vocabulario reducido, su estructura gramatical es limitada y el deterioro del discurso que presenta el niño. ¿Bien? Nuevamente, aquí estamos hablando a las deficiencias, ya sea comprensivas, de la vertiente comprensiva o la vertiente expresiva. ¿Listo? Vamos con el criterio B. Estas capacidades de lenguaje, ¿cuáles? Estas 3, vocabulario, la estructura gramatical y el discurso. Estas 3 capacidades del lenguaje están notablemente por debajo de lo esperado para la edad cronológica que presenta el niño. Por lo tanto, va a producir limitaciones en la comunicación, en la participación social, en los logros académicos. ¿Por qué? Porque recordemos que el lenguaje tiene un impacto en la lectoescritura. Si el niño tiene o presenta algún retraso, algún desfase o algún trastorno, es posible, si no hay una intervención temprana, es posible que presente dificultades en la lectoescritura. Y recordemos que la lectoescritura, estas habilidades, el aprendizaje, están asociadas con los logros académicos. ¿Sí? Entonces, chicos, desde el punto de vista cuantificable, estos 3 puntos están muy por debajo de la edad que tiene el niño, la edad cronológica. Por eso les comentaba la importancia de conocer los hitos, qué es lo que se espera para la edad de cada uno de los pequeños. Bien, el criterio C es uno de los criterios que se va a repetir en todos los trastornos que vamos a ver hoy día. ¿A qué hace referencia este criterio? Que el inicio de los síntomas, ¿cuáles síntomas? Estos, ¿bien? Se producen en las primeras fases del periodo del desarrollo, es decir, en la niñez. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los trastornos de la comunicación dentro del DCM, ¿bien? Están dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Y cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, ¿bien? Nos estamos refiriendo a los niños, neurodesarrollo, porque están en ese proceso. ¿Bien? ¿Cuál es el criterio D? Ese criterio permite a los especialistas llevar a cabo el diagnóstico diferencial, es decir, que estas dificultades que está presentando el niño del criterio A, estos 3 puntos, no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial. Por eso es importante que se lleve a cabo una evaluación integral, ¿no? Por los especialistas correspondientes para que de esta manera se tenga un diagnóstico más certero. Bien, entonces, las dificultades que presenta el niño en el trastorno del lenguaje no se puede atribuir a un deterioro sensorial auditivo. Tampoco a una disfunción motora o alguna afectación médica o neurológica. Y no se explica mejor por la discapacidad intelectual o algún retraso global del desarrollo. ¿Sí? Eso también es fundamental conocer. Ahora, sí, hay muchas personas, hay muchos niños que presentan, por ejemplo, discapacidad intelectual. Hay muchos niños que tienen afectación neurológica. Hay niños que tienen algún trastorno del neurodesarrollo como el TEA, que es el trastorno del espectro autista. Y esos niños pueden presentar dificultades en su lenguaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trastorno hace que el lenguaje se vea alterado. Pero nosotros tenemos que ver ello. ¿Sí? Por eso es importante acudir al especialista correspondiente, ¿no? A un neuropediatra para poder ver cómo está su situación neurológica, médica, también de los niños, ¿sí? A un psicólogo clínico infantil, para que también no sea algún descarte apoyado del neuropediatra,
¿sí? Entonces, de esta manera vamos a tener un diagnóstico certero, más certero, ¿bien? Ahora, lo que justamente les mencionaba. ¿Cuáles son las características diagnósticas del trastorno del lenguaje? Es decir, ¿qué es lo que hace que este trastorno se diferencie de los demás? Precisamente lo que les menciono en el criterio A. Bien, deficiencias en el vocabulario, deficiencia en la estructura gramatical y en su discurso. Estos son los 3 puntos claves que debemos de observar en el niño dentro de este trastorno del lenguaje. Ahora, recuerden que hay 2 vertientes, ya sea en la vertiente comprensiva y en la vertiente expresiva. ¿Sí? Entonces, estas son las 3 características diagnósticas. Si yo veo que mi niño no está cumpliendo con los hitos esperados en cuanto a su vocabulario, en cuanto a su estructura gramatical, en cuanto a su discurso, lo ideal es llevar a un especialista para que le realice una evaluación, una valoración integral y de esta manera llevar a cabo, bajo las necesidades de cada niño de manera individual, la intervención. ¿Bien? Y justo lo que les mencionaba, el aprendizaje, el uso de nuestro lenguaje va a depender de 2 capacidades, ¿sí? De estas 2 vertientes, receptiva y expresiva. El proceso del lenguaje es así. Por ejemplo, yo actualmente estoy utilizando mi capacidad expresiva. Realizo la producción de señales vocales, verbales. Ustedes están utilizando su capacidad receptiva. Me escuchan, procesan, reciben, procesan y comprenden los mensajes lingüísticos. Entonces, ambas vertientes se tienen que ser evaluadas, no solo una, sino ambas. ¿Por qué? Cada una de estas puede tener una gravedad diferente. Y sí, hay niños, ¿no? Justo hace varias semanitas a un colega le vino un niño con su mamá. Este niño ya tenía 4 años, 4 años y medio. El niño comprendía, por ejemplo, ¿no? El colega le decía, a ver, ¿dónde está tu cabeza? Y se tocaba la cabecita. ¿Dónde está tu nariz? Se tocaba la nariz. Abre la puerta. Iba a abrir la puerta. ¿No? Dame el juguete. Sí. Es decir, en su vertiente comprensiva, podríamos decir que en esa observación está dentro de lo posible por allí, ¿no? No podemos decir que está dentro de lo normal porque se tiene que llevar a cabo la evaluación. Pero cuando el niño quería expresarse, quería usar esta capacidad expresiva, no podía realizar. No se podía comunicar. Emitía sonidos guturales. Entonces, ambas vertientes tienen que ser evaluadas, porque cada una de estas pueden tener una gravedad diferente. Bien, ahora, el trastorno del lenguaje afecta netamente al vocabulario, a la gramática y al discurso. Las primeras palabras, las primeras frases del niño, es probable que se inicien de manera retrasada. Por eso, es fundamental que si yo veo, si mi niño tiene un retraso, se puede intervenir. En realidad se debería de intervenir. Porque nuevamente, ¿qué nos dice el DCM? Que las primeras palabras y o frases del niño se inician de manera retrasada. El vocabulario tiende a ser más limitado en cuanto a la vertiente comprensiva y expresiva. Sus frases son más cortas. Presenta errores gramaticales. Si yo observo esto, podríamos estar hablando de un posible trastorno del lenguaje. Digo posible, o no podemos afirmar. ¿Por qué? Porque se tiene que llevar a cabo la valoración. ¿Listo? En cuanto a su desarrollo y curso del trastorno del lenguaje. A ver,
Aquí su inicio se va a dar en la niñez temprana. ¿Qué es el criterio C? Este. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo, en la niñez temprana. ¿Bien? Y si no hay una intervención de por medio, pues esta dificultad va a persistir y va a afectar otras áreas del desarrollo del niño. Bien, ahora, ¿puede haber alguna variación? Sí, ya sea en las primeras palabras, en las primeras combinaciones, en el vocabulario. Recuerden que los niños son diferentes, por más que presenten un mismo diagnóstico, los niños van a ser totalmente distintos, ya sea en cuanto a la intervención, en cuanto a sus preferencias, en cuanto a los signos, en cuanto a los síntomas. Bien, ¿y qué nos dice el DSM? Que este trastorno diagnosticado a partir de los 4 años podría ser estable en el tiempo. Por lo tanto, podría persistir hasta que el niño sea adulto. Sin embargo, sí va a haber puntos en los que va a variar. Bien, entonces, nuevamente, y creo que lo repito ya de manera redundante, por la importancia que tiene la intervención temprana. Ahora, los hitos, ustedes ya tienen el material, repasen ese material, observen en sus niños y si ven que hay algún retraso, si observan que quizás está presentando algún desfase, es mejor acudir al especialista para no llegar a este punto extremo de que el niño se vea afectado en las diferentes áreas, social, en el área de su aprendizaje, en su desarrollo, en cuanto a nivel emocional también, porque cuando ya son conscientes, recordemos que hay niños que están sujetos a los comentarios, a las burlas, a los gestos inadecuados, etcétera, ¿no? Y que eso pues también tiene un impacto negativo en el desarrollo del niño. Bien, entonces, les voy a hacer una pregunta y en el chat por favor lo colocan. Bien, colocan su respuesta. ¿Cuáles son las 3 características principales del trastorno del lenguaje? Que está en uno de los criterios. ¿Cuáles son las características principales? Son 3, 3 características principales del trastorno del lenguaje. Excelente, Patricia. Vocabulario reducido. Muy bien. Faltan 2. Excelente. Estructura gramatical limitada. Y falta 1. Excelente, Patricia. Deterioro del discurso. Bien, son 3 características fundamentales en el trastorno del lenguaje. Ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿Se debe realizar la evaluación en la vertiente solo comprensiva o en la vertiente expresiva? La evaluación en ambas. Excelente. Así es, ¿no? En ambas. Siempre. Así es, Rosemary, Gisela, Mary, Sandy y Kelly. En efecto, en ambas capacidades. Bien, vamos a observar un videíto acerca del impacto que tiene este trastorno en el desarrollo del niño. Ya, a ver, un momentito.
¿Cuál es el impacto del TEL en el desarrollo cognitivo, social? La realidad es que el TEL afecta todas nuestras funciones, aún las que escapan al lenguaje específicamente. Afecta nuestra inteligencia, el desarrollo de nuestras habilidades académicas, la memoria, nuestro grado de socialización, el modo en que prestamos atención y lo que se llaman nuestras funciones ejecutivas. El TEL impacta en nuestra memoria, en la capacidad que tenemos nosotros de generar nuevos aprendizajes. Cuando esos aprendizajes se estructuran a partir del lenguaje, como sucede con nuestra memoria autobiográfica, que es la memoria episódica, o bien cuando generamos conocimiento nuevo a partir del aprendizaje, como es la memoria semántica, cuando no tenemos las herramientas lingüísticas adecuadas, ese conocimiento se ve mermado, está disminuido y por ende nuestra memoria y también nuestra inteligencia, lo que vamos generando como nuestro nivel intelectual a partir de nuestro conocimiento adquirido. A ver. Muy bien. Muy bien. El lenguaje es el gran organizador de nuestra conducta. Nosotros no somos conscientes, pero tenemos una vocecita interna que estructura nuestro pensamiento y por ende las acciones que llevamos a cabo. Eso, la forma en que nosotros resolvemos, cómo nos organizamos, cómo planificamos, se llaman funciones ejecutivas. Es lo que nos da a nosotros, a partir de nuestra capacidad cognitiva, también la eficiencia, la posibilidad de rendir en tiempo y forma en las distintas situaciones que nos plantea el ambiente. Cuando uno no tiene unas capacidades lingüísticas desarrolladas como corresponde a la edad, es muy posible que nuestra capacidad de resolución se vea disminuida y también nuestra conducta va a estar en función de esas capacidades disminuidas. Esto afecta también todo lo que tiene que ver con nuestro desempeño social y adaptativo. Cuando nuestra capacidad lingüística está disminuida, cuando estamos frente a muy probablemente las situaciones sociales nos dejen en un punto de vulnerabilidad, donde no vamos a tener la capacidad de responder a ciertas señales del ambiente que pueden ser a favor o en contra nuestra. Esto va modificando nuestra conducta y también nuestra capacidad adaptativa, cómo nosotros nos vamos a desempeñar de modo autónomo ahora y en el futuro. El trastorno del lenguaje, el TEL, el trastorno específico del lenguaje, impacta también en nuestra capacidad de socialización, en nuestro nivel de inteligencia, en nuestra memoria, en nuestra atención. ¿Por qué en nuestra atención? Porque si nosotros tenemos un sistema que no funciona de manera automática, como funciona en la mayoría de los individuos que no somos conscientes de la enorme capacidad que tenemos cuando tenemos nuestro lenguaje correctamente desarrollado, nuestra atención se va a ver fatigada ante tener que estar todo el tiempo tratando de dilucidar qué es lo que está pasando en el ambiente. Por ende, vamos a tener entonces una atención más frágil, más vulnerable también a no poder discriminar con la velocidad necesaria todo lo que el entorno nos propone. Esto también va a afectar nuestro desempeño académico. Muchas de las instancias escolares tienen que ver con el uso del lenguaje, más todavía en lo que es la escolaridad clásica. Típicamente, todo lo que tiene que ver con la lectoescritura, el desarrollo del cálculo, necesitan de habilidades y herramientas lingüísticas adecuadas. Un chico con un TEL, por lo tanto, también es proclive a tener dificultades de aprendizaje, que incluyen no solo la lectoescritura, sino todo, las ciencias naturales, las ciencias sociales, incluso la resolución de problemas aritméticos. Todas las instancias áulicas se pueden ver perjudicadas por la disminución en la capacidad lingüística. Finalmente, el lenguaje es la llave para una vida autónoma. Si uno pesquisa y trata el TEL como corresponde, estaríamos mejorando la calidad de vida de todas las. Bien, les envío entonces nuevamente el enlace para que lo revisen ya en su espacio personal. Bien, aquí tengo una consulta de Mary. Tengo ya 3 años, bien. Ok, en este caso, Mary, podríamos decir, ¿no? Que esta vertiente compresiva posiblemente no dentro de lo normal, porque nuevamente no sabemos, no tenemos la valoración, pero sí la vertiente compresiva se ve afectada. En este caso yo te recomendaría, porque ya tiene 3 añitos, un neuropediatra. Y el neuropediatra, de acuerdo a la evaluación, va a hacer esa
va a derivar al especialista correspondiente para la intervención, porque ya tiene 3 añitos. Entonces, se podría, o dentro de lo posible, te recomendaría acudir al neuropediatra. ¿Sí? Bien, continuamos. Entonces, a ver. Listo. Vamos con otro trastorno según el DC, el trastorno de comunicación. En este caso, el trastorno fonológico. ¿Bien? Que es uno de los componentes, ¿no? Fonético-fonológico que vimos en las sesiones anteriores. ¿Qué es lo que presenta o debería de presentar el niño para que cumpla los criterios? ¿Sí? Nuevamente, dificultad persistente, pero en este caso en la producción fonológica. Bien, al hablar de producción fonológica, estamos hablando de la comunicación verbal, ¿cierto? Entonces, esta dificultad persistente en la producción fonológica interfiere con la inteligibilidad del habla o también impide la comunicación verbal de los mensajes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la fonología. ¿Qué sonidos yo utilizo de manera adecuada, con una correcta pronunciación, para que los demás me entiendan? Entiendan mis mensajes verbales. ¿Bien? El criterio B, que la alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz, en la participación social, también en los logros académicos. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entonces entre el trastorno fonológico y el trastorno del lenguaje? Que el trastorno fonológico solo se está enfocando en la vertiente expresiva, en la producción fonológica, mientras que el trastorno del lenguaje tenemos las dos vertientes, ¿cierto? La vertiente comprensiva y la vertiente expresiva. Y que debe cumplir uno de los criterios, dentro de todos, el criterio A. ¿Bien? Esto no quiere decir, chicos, que el criterio B, C o D no son importantes. Sí son importantes. Bien, para aclarar. Pero el criterio A del trastorno del lenguaje es vocabulario reducido, estructura gramática limitada y el deterioro del discurso. Esa es la diferencia entre el trastorno del lenguaje y el trastorno fonológico. ¿Qué nos dice el criterio C? Que justamente les mencionaba que este criterio se va a repetir. Que el inicio de los síntomas, ¿cuáles síntomas? La dificultad persistente de la producción fonológica se produce en las primeras fases del desarrollo. Y el criterio D, que estas dificultades persistentes que presenta el niño no se puede atribuir a afectaciones congénitas, a afecciones adquiridas, como la parálisis cerebral, como el paladar hendido, hipoacusia, traumatismo cerebral o quizás otras afecciones médicas o neurológicas. Bien, no es la causa principal por el cual el niño está presentando esta dificultad en su producción fonológica. Entonces, ¿cuál es la característica diagnóstica principal del trastorno fonológico? La dificultad en la producción fonológica. ¿Y qué es entonces la producción fonológica? Es la articulación, la pronunciación clara de los fonemas, que al combinar estos fonemas nos da como resultado en las palabras y que al combinar las palabras nos da como resultado las oraciones, las frases. Entonces, para yo poder realizar o llevar a cabo la producción fonológica, yo necesito conocer los sonidos del habla. Si yo no reconozco y no tengo dentro de mi repertorio los sonidos del habla, voy a limitar al niño en su producción fonológica. Entonces, el niño tiene que saber
tiene que tener esta conciencia fonológica. ¿Cómo es el sonido de la A? ¿Cómo es el sonido de la E, I, O, U, que son los fonemas vocálicos? ¿Cómo es el sonido de la M con la A? Ma. ¿Cómo es el sonido de la B con la E? B. ¿Sí? Y por otro lado, se requiere de esta habilidad para poder coordinar los movimientos de los articuladores con la respiración y la vocalización. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos de estos dos puntos para llevar a cabo la producción fonológica. ¿Y qué es la producción fonológica? La articulación clara de los fonemas, de las palabras, de las oraciones. Entonces, los niños con dificultad en esta producción fonológica presentan problemas en diferentes grados, de diferentes niveles, en el conocimiento fonológico de los sonidos y o en la habilidad para poder coordinar los movimientos del habla. Por lo tanto, yo tengo que observar estos dos puntos. ¿Bien? Para saber cómo está la producción fonológica del niño. Porque hay pequeños, ¿bien? Que sí presentan dificultad para poder coordinar. Hay niños que sí tienen, o mejor dicho, no tienen este conocimiento fonológico de los sonidos claros. Por lo tanto, perjudica a su producción fonológica. Bien, ahora, este trastorno, es decir, el trastorno fonológico, se diagnostica cuando esta producción de sonidos, la producción fonológica, no es la que se espera para su edad, sino que está muy por debajo de su edad cronológica. Bien, en los niños que tienen 4 añitos con desarrollo normal de su lenguaje, su habla en general ya puede ser entendida. Ya podemos saber, identificar, reconocer qué es lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque su lenguaje está dentro de lo normal. A los 4 años yo ya lo entiendo al niño. A los 2 años le entiendo un 50% según el deseo. ¿Bien? Entonces yo tengo que saber si mi niño está dentro de lo esperado para su edad cronológica. Y si no es así, acudir a una valoración correspondiente. Bien. En cuanto a su desarrollo y curso del trastorno fonológico, y quiero que tengan en cuenta lo siguiente. No es inusual, ojo, no es inusual que los niños con desarrollo normal acorten palabras o acorten sílabas. Sobre todo cuando, pues, evidentemente están aprendiendo a comunicarse de manera verbal. Pero, ¿qué pasa? Que en su desarrollo, la progresión en el dominio de la producción fonológica debería de conducirles a los niños a un habla inteligible aproximadamente a los 3 años, 4 años, según el deseo. Entonces, a los 3 años, el niño ya puede comunicarse. Como les decía en la sesión anterior, un niño de 3 años nos puede contar algún relato, algún suceso reciente. Es la famosa etapa del por qué. Hay un gran interés por las explicaciones de las cosas, de las situaciones, de cómo es, cómo funciona, por qué se le denomina de esta manera, etc. Bien. En el caso de los niños que presentan el trastorno fonológico, pasa que ellos, aún a su edad, están utilizando estos procesos inmaduros de simplificación fonológica. Es decir, que aún están acortando las palabras, las sílabas.
de modo que no se les entiende al momento de emitir sus palabras, sus oraciones. Ya a los 7 años, el niño debería de producir la mayoría de los sonidos del habla con mucha más claridad, con una pronunciación adecuada. Bien, entonces, nuevamente, es importante que nosotros observemos cómo está la producción fonológica de mi niño según su edad. Bien, sí, hay niños que pueden acortar sílabas, que pueden acortar palabras. Bien, pero a través de la intervención, a través de la interacción con otros niños, se regula. ¿Sí? La producción fonológica hace que el niño pueda tener un habla inteligible mayoritariamente, ¿no? Dentro de lo posible. Pero un niño con trastorno fonológico va a continuar con esa dificultad, con esa simplificación. ¿Listo? Bien. Hasta aquí, chicos. Quiero saber si todo está claro o hay alguna duda, alguna consulta. ¿Todo claro? También en el chat me ponen todo claro o alguna reacción de todo claro. Sí, Kelly, por supuesto, también. Aún más, ¿no? Excelente, chicos, Lorena, muy bien. Aún más, porque ya se entiende, ¿no? Que ya su habla es mucho más clara, ¿sí? Incluso, ¿no? Hay fonemas que puede pronunciar dentro de lo posible adecuadamente o no. Entonces, eso también se puede intervenir. Lo ideal sería intervenir, si es que vemos algún tipo de dificultad. Bien, bien, chicos. Vamos entonces ahora a visualizar un videito y quiero que presten un poquito de atención en las recomendaciones para los padres que tienen a sus niños con el trastorno del lenguaje. ¿Ya? A ver, antes de visualizar el video, quiero leer la pregunta de Kelly. Uy, aquí ya tienen 9 añitos. Puede ser que sea un trastorno, ¿ya? Puede ser de la comunicación, pero de repente es otro trastorno del neurodesarrollo. Eso se tiene que ver porque ya tiene 9 años y ya debería estar leyendo, ya debería estar escribiendo. A los 6 años el niño ya es capaz de escribir, ya es capaz de leer, de poder estructurar oraciones más largas. En este caso tiene 9 años. Lo ideal, Kelly, sería una evaluación. Una evaluación para tener el diagnóstico más certero. Ya puede ser un retraso. Esos factores se tienen que evaluar. Porque si no había estimulación, si no hay quizás un apoyo de mamá, de papá, ¿no? De un especialista, igual se tendría que hacer una valoración porque ya debería estar teniendo esas facultades a esa edad. Lo ideal es que debería, ¿no? Porque está dentro de su edad, pero ya está o sea, tiene un retraso en la lectoescritura. Tenemos que ver el lenguaje, ¿no? Si es que tú ves su lenguaje comprensivo, su lenguaje expresivo. Sin embargo, aquí por la naturaleza sería conveniente acudir a un especialista para que le realice una evaluación, ¿no? Y descartar algún tipo de trastorno de la niñez. ¿Bien? ¿Sí? Sí, sí, Kelly. Sí, y también con un apoyo, ¿no? De un psicólogo clínico, especialista en dificultades del aprendizaje, también te ayudaría. Bien, chicos. Entonces, vamos a ver un momentito. A observar esas recomendaciones, ¿ya? Unas recomendaciones
para los papitos que presentan o que tienen niños con el trastorno del lenguaje. Ojo. Sabemos que el lenguaje es una construcción que tiene dos variables. Por un lado, la condición biológica del individuo y por el otro lado, la ayuda que el medio ambiente, el estímulo que el medio ambiente pueda brindar a ese niño. La condición biológica va a estar modificada por la ayuda del ambiente. Sabemos que los niños con trastorno específico del lenguaje suelen ser hipoestimulados muchas veces por su entorno, por no saber cómo hacerlo o por no contar con las herramientas adecuadas para hacerlo o hacerlo de un modo equivocado, ¿sí? Muchas veces los niños con trastorno específico del lenguaje reciben menos estimulación que los pares de desarrollo típico. En otras ocasiones los papás suelen estimularlos en demasía, y suelen Licenciada, disculpe, no hay audio. terminan. En general, un niño de desarrollo... Ay, disculpen, chicos. A ver, vamos a dejarlo. Equivocado, ¿sí? Muchas veces los niños con trastorno específico del lenguaje reciben menos estimulación que los pares de desarrollo típico. En otras ocasiones los papás suelen estimularlos en demasía, y suelen hablarles sin parar de cosas que tienen escasa habilidad funcional para ellos. En esos casos se suele generar algo que en este momento está como muy en boga el concepto, que se llama la ley de Mateo, ¿sí? La ley de San Mateo. ¿Qué significa esto? El niño que tiene una dificultad, una adversidad biológica, ¿sí? Una adversidad para adquirir una función como es el lenguaje, además de esa adversidad, termina teniendo la sobrecarga de la falta o la mala estimulación medioambiental. Entonces hay como una doble dificultad superpuesta en donde los fallos terminan siendo más grandes de lo esperable, ¿sí? En general, un niño de desarrollo típico que habla mucho consigue más respuestas de su entorno que aquel que habla menos. Entonces, veremos algunas recomendaciones simples para la comprensión o para favorecer la comprensión de niños con trastorno del lenguaje y algunas recomendaciones relacionadas con la expresión de los mismos. En niños pequeños es fundamental utilizar preguntas por sí o por no, o preguntas de alternativa. Es frecuente que los padres en la consulta digan, yo le pregunto qué ha hecho en el jardín y él no me cuenta nada. Claro, es verdad que alguien que tiene limitaciones comprensivo-expresivas o limitaciones expresivas no puede organizar una frase y contar el relato de lo que ha ocurrido en el día. Sin embargo, quizá ese mismo niño que no le puede contar a su madre qué es lo que vivió en el jardín, pueda responderle a una pregunta concreta. Si la mamá le dice, ¿jugaste con los bloques hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. ¿Tomaste el desayuno hoy? Esa es una pregunta por sí o por no. O una pregunta de alternativa también es algo que puede favorecer la situación. De pronto, si la madre le pregunta, ¿en el desayuno tomaron jugo o té? Ese tipo de preguntas simplificadas en donde la respuesta está prácticamente dada en el interlocutor son preguntas que colaboran enormemente a mantener la dinámica de la comunicación, que es en definitiva lo que buscamos. La comunicación es
el leitmotiv de todo esto, mantener el intercambio entre personas. ¿Por qué? Porque el lenguaje está principalmente orientado a eso, a manejar la comunicación entre personas y a sostener el vínculo. ¿Por qué necesitamos sostener esa interacción? Porque el lenguaje se aprende en contacto con los demás. Entonces esa vía debe permanecer permeable de manera continua, ¿sí? No se debe cortar o limitar por las limitaciones comprensivo-expresivas o expresivas que pueda tener el niño. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones generales que pueden ponerse en práctica con niños pequeños con TEL. También es verdad que hay otras situaciones en donde la comprensión está más conservada y los problemas son eminentemente expresivos. En esos casos, lo que debemos hacer es no hacer correcciones sistemáticas sobre la forma del lenguaje. Si un niño que habla mal, no solucionamos su situación repitiéndole o haciéndolo repetir todo el tiempo las cosas que le salen mal, ¿sí? Sino buscando herramientas y técnicas, que bueno, de eso nos ocupamos las fonoaudiólogas, herramientas y técnicas para darles a los padres para que el niño pueda expresarse de un modo más fluido. Hoy es 17. Vamos a hacer un círculo. ¿Qué día de la semana es? ¿Qué día de la semana es? Es un jueves. Jueves. Después de jueves viene el... ¿Sí? Dentro de esas técnicas encontramos lo que se llama reformulación del lenguaje. Es decir, cuando un niño dice mal una expresión, una frase o lo que sea, es el adulto que la reformula y la deja flotando en el aire con el modo correcto en el que tiene que ser producida. La repetición, hacer repetir permanentemente a los chicos el modelo correcto de las palabras y demás, no suele ser una solución adecuada, ¿sí? El niño debe tener el modelo correcto, sí, a su alrededor, pero a la vez las estrategias que lo faciliten para acceder a ese modelo, ¿sí? Y hay un hecho que es sumamente importante en toda esta situación y que no lo mencioné hasta ahora, y es que la información que uno debe tratar de manejar siempre es información funcional, es decir, información relevante para el niño, ¿sí? Si un niño no sabe responder cómo es su nombre, no tiene sentido que le enseñemos los colores, ¿sí? Porque antes de aprender los colores, tengo que saber cómo me llamo, ¿sí? Entonces, seleccionar los contenidos que sean funcionales a la comunicación, aquello que sea relevante como para poder seguir manteniendo el vínculo comunicativo con los demás. Bien, ahora sí. Les envío nuevamente el enlace. Listo. Entonces, chicos, hemos visto las recomendaciones, ¿no? Para los papitos que tienen niños con el trastorno del lenguaje. Bien, algunas recomendaciones que podemos llevarlo a la práctica y que sí, ¿no? Es fundamental conocer acerca de cuáles son los síntomas y evitar la hipoestimulación, ¿no? Que justamente por desconocimiento, bien, cometemos el error, ¿no? De normalizar algunos desfases, algunos trastornos o retrasos del lenguaje. Bien, vamos a ver otro trastorno. Hemos visto ya el trastorno del lenguaje y el trastorno fonológico. Ahora estaremos abordando el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. Bien, ¿cuáles son las características que la persona, en este caso el niño, debe de presentar según el criterio A? Que el niño va a presentar pues alteraciones de la fluidez y organización temporal normal del habla.
Estas alteraciones de la fluidez y la organización temporal del habla son inadecuadas para su edad. ¿Bien? Persisten con el tiempo y se van a caracterizar por la aparición frecuente de uno o más de los siguientes factores. Entonces, el niño o la niña va a presentar de uno o más de los 7 factores que vemos en pantalla. Primero, repetición de sonidos, la repetición de sílabas, la prolongación de sonidos de los consonantes o de las vocales, las palabras fragmentadas, es decir, hay una pausa en medio de una palabra. El bloqueo, audible o silencioso, que son pausas en el habla. Los circunloquios, que los niños buscan sustituir las palabras para evitar aquellas que son problemáticas. Las palabras van a ser reproducidas con un exceso de tensión física. Y finalmente, la repetición de palabras monosilábicas, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo. ¿Sí? Entonces, el niño, según el criterio A, debe de presentar uno o más de estos 7 factores con frecuencia. Por lo tanto, persiste en el tiempo. ¿Bien? Eso es, vamos a denominarlo como la característica diagnóstica de este trastorno de la fluidez. Criterio B. La alteración evidentemente va a causar ansiedad al hablar, ¿no? Les comenté en las sesiones anteriores de un caso de un adolescente que ya había desarrollado lo que es el ataque de pánico, la ansiedad, pensamientos en contra de su integridad física, ¿sí? Episodios también depresivos. ¿Por qué? Porque precisamente estaba en una situación en la que existía esta expectativa de ser observada, ¿no? Esta expectativa de llevar a cabo una presentación, exposición. Bien, entonces hay niños que cuando ya son conscientes, ¿no?, de esta dificultad en su habla, en su fluidez, causa ansiedad al momento de hablar. También en la comunicación eficaz, en la participación social, como en el rendimiento académico. El criterio C, que es el que se repite, ¿no? Que el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo, es decir, en la niñez. Y el criterio D, que la alteración no se puede atribuir a un déficit motor sensitivo, tampoco a una disfluencia asociada por un daño neurológico, alguna afectación médica o quizás otro trastorno mental. Bien, por eso los especialistas a través de este criterio hacen lo que es el diagnóstico diferencial. Bien, ahora, la alteración de esta fluidez va a interferir en su rendimiento académico. Claro, es evidente, ¿no? Recordemos que todo trastorno del lenguaje, todo retraso del lenguaje o alteración del mismo tiene un impacto negativo cuando no hay una intervención, cuando no hay, o la persona o el niño no está llevando el proceso de la educación, reeducación, de la terapia en sí. En su comunicación social también. ¿Qué consecuencias ustedes creen que un niño va a afrontar si presenta un trastorno de la fluidez y este no es atendido en su momento, ¿no?, en el momento oportuno? ¿Qué va a pasar con este niño? ¿Cuáles creen ustedes que serían estas consecuencias que va a tener que afrontar? A ver, en el chat pueden colocar sus respuestas. ¿Cuál creen ustedes que serían estas consecuencias, aparte de la ansiedad al hablar,
aparte quizás de que afecte a su autoestima, de que afecte al rendimiento académico. Excelente, puede ser sujeto a bullying. Muy bien, que crezca, ¿no? Como un niño inseguro. Bien, va a afectar a su confianza. Excelente, Antonella. Baja autoestima. Muy bien, Víctor. Impotencia que va a tener. Así es, ¿no? La frustración. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces esto puede desencadenar muchas cosas, ¿no? Es decir, puede ser que el niño también tenga miedo a expresarse. Excelente, Rosemary. El niño puede tener mucha frustración y va a crecer con esa frustración, con la baja autoestima, con pensamientos negativos, con miedo, con ansiedad, sujeto a comentarios, a bullying, también fracaso escolar, y todos estos factores van a generar emociones desagradables. Ojo, no hay emociones positivas y no hay emociones negativas, ¿ya? Podemos denominarlas quizás tanto desagradables, que no nos gusta sentir, pero que son, es normal, es natural, ¿no? Entonces, si el niño llega a un punto en la adolescencia, ¿no? O en la pubertad, en el que no sepa gestionar las emociones, va a haber factores de riesgo, ¿no? Todo lo que ya mencioné previamente. ¿Para qué? Para desarrollar conductas desadaptativas. Recuerdo que tenía un adolescente que presentaba este tipo de trastorno de la fluidez. ¿Bien? Y ella era consciente, ¿no? Ella me decía, bueno, yo no me quiero, no me gusta como soy, odio ser así. Tenía un diálogo interior, es decir, su pensamiento sobre sí misma muy negativo, ¿no? Se decía, yo soy un ser despreciable, desagradable, bien, y no sabía cómo gestionar sus emociones. ¿Qué es lo que ella hacía? El famoso cutting, de repente quizás lo han escuchado. Cuando los niños o en este caso el adolescente, se autolesiona a través de algunos cortes en las manitos, ¿no? En este caso en los brazos, también en las piernas. Bien, ¿por qué? Porque ella mencionaba, ¿no? Que a través del dolor físico mitigaba el nivel del dolor emocional, de la frustración, la tristeza, la ansiedad, el miedo. Bien, por eso les mencionaba que esto puede desencadenar en muchas conductas de riesgo para los niños, para los adolescentes también, ¿no? La falta o el mal manejo, la mala gestión de las emociones, y que una de las causas puede ser esa alteración de la fluidez, entre otros factores, pueden generar estas conductas desadaptativas, ¿no? Conductas que son insanas para la integridad física y emocional de los niños. ¿Bien? También depresión, timidez. El maltrato familiar, ¿cómo así, Antonella? Claro, eso puede ser sujeto, sí. Lamentablemente a veces hay papitos, ¿no? Que emiten algunos comentarios negativos sobre la alteración que presenta el niño y eso hace que se potencie todo lo que ustedes han mencionado. Excelente, Susan, así es. Y esta conducta autónoma, ¿no? Van a depender mucho de las personas. El aislamiento también, sus relaciones sociales, sus habilidades sociales, la resolución de conflictos, todo ello se va a ver limitado precisamente porque no hay una intervención oportuna. Tengamos mucho cuidado con eso, chicos, porque, como les mencionaba, lamentablemente aquí en el centro llegan muchos casos porque no hubo una intervención oportuna por parte de los papitos, porque recuerden que son los adultos, por lo tanto son los responsables, los tutores de los niños, ¿sí? Y ya cuando el problema está muy grave, cuando ya escapa del control de los papás, recién acuden a terapia, cuando en realidad eso se puede prevenir desde un inicio. Bien,
Ahora, el tipo de presión en el cual esté inmerso el niño también va a afectar en cuanto a la gravedad, ¿no? Por ejemplo, si el niño tiene que realizar una exposición o una presentación en el colegio, bien, el tipo de presión es muy alto porque está sujeto a ser observado. Hay una expectativa de hablar, ¿cierto? De exponer. Por lo tanto, va a presentar con mayor frecuencia, si es que no sabe gestionarlo, si es que no hay una intervención, con mayor frecuencia el o la alteración de la fluidez. Algunos papis no quieren reconocer el problema. Sí, eso es muy cierto. Pues, mire, y claro, es entendible, ¿no? Porque hay papás y que incluso, ¿no? Cuando trabajamos con los profesores, ellos nos dicen, o sea, yo le digo al papá que vaya a una especialista y los papitos se enojan, ¿no? Y que claro, si nos ponemos en la posición de los padres, es complicado saber y ser conscientes de que el niño está presentando alguna dificultad, porque es lo que no queremos como padres, ¿cierto? Y si aún tienen algún, no sé, un diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo, que dentro de ellos quizás puede estar un trastorno del lenguaje, de la comunicación, para ellos es difícil, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser muy empáticos, concientizar, educar a los papitos sobre la importancia que tiene la intervención oportuna en los niños. Es entendible que estén en ese proceso de negación, pero para ello los especialistas debemos de concientizar a los papitos de las posibles consecuencias si que no hay una intervención temprana en sus niños. ¿Bien? Y ahora, no quiere decir, chicos, que una condición o alguna alteración del lenguaje va a ser un limitante muy determinado en el niño. ¿Por qué? Porque para eso están las herramientas, los especialistas, las técnicas, el acompañamiento con los padres, el acompañamiento al niño, ¿sí? Para que dentro de lo posible podamos desarrollar las habilidades esperadas. Va a variar, por supuesto que sí, dependiendo de la gravedad, dependiendo de la causa, ¿no? Pero no por ello, es decir, no porque hay una causa orgánica y que es muy posible que el trastorno persista, el niño no va a recibir terapia, no, al contrario, debería de recibir la intervención. Bien, ¿cuál es el desarrollo y curso de este trastorno de la fluidez? Según el DCM nos indica que este trastorno se presenta antes de los 6 añitos, en un 80 y 90% de la población. Bien, entonces la edad de inicio se sitúa entre los 2 y 7 años, según el DCM. Típicamente nos menciona que estas disfluencias empiezan de manera gradual con repetición de las consonantes iniciales de las palabras, ¿sí? Típicamente, es lo que menciona el DSM. Ahora va a variar en función a cada uno de los pequeños. Sin embargo, a través del estudio, a través de la investigación, pues se llega a esa conclusión según el DSM, ¿no? Que las disfluencias empiezan gradualmente con la repetición de las consonantes iniciales. Ahora, cuando el trastorno va progresando, estas disfluencias tienden a ser más frecuentes y al ser más frecuentes, por lo tanto, interfieren aún más en el habla de los niños. ¿Bien? Y nos dice que cuando el niño ya llega a ser consciente de la dificultad, cuando él llega a comunicarse, puede desarrollar algunos mecanismos para evitar esta disfluidez, ¿sí? Y también las respuestas emocionales asociadas, que ustedes ya lo han mencionado. Ahora, la gravedad de este trastorno de la fluidez, según lo que nos comenta el DCM, que a los 8 años
se puede predecir o ya sea la recuperación o la persistencia de este trastorno. ¿Sí? Ustedes van a tener una carpeta que en esa carpetita hay algunos ejercicios que les mostré en las primeras sesiones, pero hay otros ejercicios para poder trabajar este tipo de trastorno de la fluidez, porque sí hay niños que presentan, ¿sí? Y si los niños están dentro de estas edades y observamos que repite las consonantes de las palabras, ¿sí? Las consonantes iniciales de las palabras, lo ideal es realizar la intervención. ¿Bien? Listo, chicos. Ahora, quiero que observen, vamos a observar el último videito, creo yo, por el tiempo, sobre un modelo de intervención en la terapia del habla enfocado en este trastorno de la fluidez. ¿Ya? ¿Qué es fluidez o tartamudez? El ritmo fluidez se define como aquel flujo del habla en un hablante, sin requerir esfuerzo, donde los sonidos, palabras y frases se unen al lenguaje oral. Sus variables que podrían determinar la fluidez serían ritmo, estrés, pausas, entonación, velocidad. Conociendo sobre la tartamudez. Se le conoce como tartamudez cuando afecta la fluidez del habla en una persona, cometiendo interrupciones en la producción de manera ocasional o permanente de los sonidos del habla. Se caracteriza por una alta frecuencia de tipo anormal y la duración de paradas en el flujo de aire. Como resultado, esto puede dificultar la capacidad de la comunicación de las personas que producen tartamudez en el proceso de comunicación. Plan de tratamiento. Objetivo terminar. El paciente evidenciará dominio en la fluidez de su habla, reduciendo las difluencias de manera espontánea con un 80% de adecuacidad. Objetivo capacitante. El paciente disminuirá repeticiones mediante el uso de técnica de cancelación de manera sonsacada con un 60% de adecuacidad. Procedimiento. El clínico le presentará al paciente una imagen. El paciente producirá el nombre del estímulo presentado. Para llevar a cabo este procedimiento se utilizará la técnica de cancelación, la cual consiste en que el paciente repita o intente nuevamente la palabra donde cometió la difluencia hasta que produzca libre de difluencia. Cada vez que el niño logre producir la palabra correctamente, tendrá la oportunidad de pescar un pez. Hola, Dana, ¿cómo tú estás hoy? Hola, Miti, bien. Mira, me encantan tus orejitas, están bien bonitas. ¿Me las prestas? No. Están muy bonitas, mira, traen un... ¿Cómo se llama? Se llama Andrea. Hola, Andrea, ¿tú vas a estar hoy con él en la terapia? ¿La vas a ayudar? No. Sí, mira, la va a ayudar. ¿Viste esto? No, esto lo vamos a usar al final. Al final, ¿te gusta? ¿Quieres usarlo? Pues mira, lo vamos a usar al final. Si tú me dices bien, no, todavía, Lana, no. Eso lo vamos a usar al final. Si tú me dices bien, las palabras que vamos a ver en las láminas, te voy a dejar jugar con eso. ¿Está bien? Hacerlo. Sí, lo vas a hacer porque tú quieres jugar con esto, ¿verdad? ¿Quieres empezar? Okay. Mira, aquí estamos listas las láminas, vamos a hacerlas. Mira, te voy a presentar una lámina y tú me vas a decir lo que estás observando en la lámina. ¿Está bien? No. Pues, no hay tiburón. Okay. Vamos a pescar. Vamos a pescar. ¿Tú le vas a ayudar, Andrea? Mira, Andrea dijo que sí. Vamos a ver. A ver, ¿qué es esto? Míralo bien, tú sabes lo que es. Esto es mira, esto es un mono. ¿Cómo es? Mono. Sí, vamos de nuevo. Esto es un mono. Mono. Muy bien, esto es un mono. ¿Y esto qué es? Pulpo. Okay. ¿Me dijiste que esto es un qué?
mono. Mono. Y esto es un pulpo. Pulpo, excelente. Vamos muy bien. ¿Y esto qué es? Foca, caca. Esto es una foca. Vamos otra vez, vamos a repasar. Este era un mono. Excelente. Esto es un pulpo. Y esto es foca. Foca. Perfecto. Y la última, esto es, no sé. Sí, tú sabes, mira, ven. Esto lo encontramos en los árboles. ¿Cómo se llama? Mira, ven. Verde. Es verde, excelente, es verde. ¿Y cómo se llama? No sé. Esto es una hoja. Hoja. Esto es una hoja. Nada, muy bien. Ahora sí, como dices tú muy bien, puedes pescar. Y cuidado, que no te muerda el tiburón. Puedes jugar, cuidado, que te va a morder el tiburón. Vamos a ver, con un piquecito. Así mismo. Muy bien. Cuidado. No te lo puedo regalar, te lo puedo usar. Muy bien. Objetivo número 2. Paciente disminuirá repeticiones en frases mediante la técnica de hablar en coro de manera imitada con un 60% de adecuacidad. Procedimiento. El clínico leerá una frase repetidamente con una pronunciación clara. Posteriormente, el clínico y el niño leerán simultáneamente una frase. Si el paciente presenta alguna disfluencia, el clínico continuará produciendo la frase hasta que el niño logre producirla correctamente por sí solo. Una vez el paciente logre producir la frase de manera fluida, se continuará con la siguiente frase. Como refuerzo positivo, el paciente tendrá la oportunidad de jugar con el conejo. Ok, Alana, mira, te voy a presentar una frase, te la voy a decir y tú me la vas a repetir, ¿está bien? Ok, vamos a empezar. Bajo la luna. Bajo la luna. Vamos de nuevo. Bajo la luna. Bajo la luna. Bajo la luna. Bajo la luna. Muy bien, Alana, excelente. ¡Súper! Vamos de nuevo. La película de ayer. La película de ayer. Excelente. ¡Súper! Y ahora vamos para la última y después vamos a usar a Mr. Conejito. Sí. Muy bien. Bajo la luna. Bajo la luna. Vamos otra vez, Alana. Bajo la luna. Bajo la luna. Una vez más. Bajo Tranquila, que lo estás haciendo excelente. Vamos, esa es la última. Bajo la luna. Bajo la luna. Perfecto, Alana, muy bien. Hoy trabajaste muy bonito. Ahora puedes usar a mi conejito. Vas a sacarle las zanahorias. Excelente. Perfecto. Otra vez. Otra vez. Porque ahorita. Y ahora le toca a Andrea, que Andrea era una. Ella juega también. Claro, mira, tú puedes. Bien, les envío el enlace. Y también quiero aprovechar, chicos, para enviarles estos otros, a ver un momentito, enlaces para que ustedes puedan observar algunos consejos para los niños que tienden a tartamudear. Ya, a ver un momentito. Este otro, que no lo vamos a ver hoy día, porque, bueno, por cuestiones del tiempo. Un momentito, por favor. Ya está. A ver, aquí tenemos una consulta. No siempre, y son algunos tics, ¿no? Que ellos están asociando con el sonido.
En este caso, primero vamos a enfocarnos en la producción de la fluidez, ¿bien? Y poco a poco ello o puede ir disminuyendo y si vemos que caso contrario, ¿no? Podemos intervenir dependiendo de la naturaleza del tic, ¿no? Que va a asociar. ¿Listo? Podemos, no sé, quizás alguna herramienta con los pictogramas, con algunas estrategias como manitos quietas, también con algunas canciones que se puede trabajar ello. Me olvidé de enviarles, ahora lo voy a anotar, las canciones que pueden trabajar con los niños, ¿sí? Pues de esa manera podríamos ir trabajando, pero lo ideal primero es enfocarnos en esa disfluencia, ¿no? Perdón, claro, en esa disfluencia, en ese alteración de la fluidez en su discurso, en su lenguaje. Pero sí hay niños, no todos, hay algunos que sí pueden presentar, pero no todos. Bien, vamos con el último trastorno a nivel pragmático. Bien, recordamos que vimos los 4 componentes y uno de los componentes vistos anteriormente fue el nivel pragmático. Bien, que hace referencia a la comunicación social y que hay niños que presentan este trastorno en dicho nivel. ¿Cuáles son los criterios que vamos a observar? Primer criterio A según el DSM. El niño deberá de presentar dificultades persistentes en el uso social. Recordemos que el nivel pragmático hace referencia a este uso social, ¿sí? Pero no solo de la comunicación verbal, sino también de la comunicación no verbal, de ambas. Entonces, son 4 factores que nosotros vamos a observar en los niños. Primero, deficiencias en el uso de la comunicación, pero para propósitos sociales, como el saludar, como el compartir información. ¿Bien? Entonces, según en el contexto en el que se encuentra el niño, él va a presentar dificultades para poder llevar a cabo la comunicación de manera adecuada. Criterio número 2. Perdón, dentro del criterio A tenemos el punto número 2. El niño va a presentar un deterioro en la capacidad para poder cambiar su comunicación. Bien, de forma que esta comunicación, es decir, su mensaje, se adapte al contexto o ya sea a las necesidades del oyente. Es decir, va a presentar dificultad para poder comunicarse de manera diferente en el aula, en el parque, en el recreo, con adultos, con niños, ¿sí? Esa es una de las características que tiende a ser común en el trastorno de la comunicación social. ¿Qué nos dice el punto número 3? Dificultades para seguir normas de conversación, de narración. También no van a respetar lo que son los turnos en la conversación. Tampoco se van a expresarse de manera diferente cuando no se les comprende, cuando no se les entiende. Bien, y no pueden regular la interacción en sus mensajes no verbales. Y el punto número 4, el niño presenta dificultades para comprender lo que no se dice de manera explícita. Por ejemplo, el hacer inferencias, ellos no lo entienden, no llegan a ese nivel de comprensión. Tampoco entienden los mensajes ambiguos, aquellos que no son literales, como por ejemplo las metáforas, las expresiones humorísticas, idiomáticas. Bien, ellos tienden a ser más o a comprender aquellas indicaciones más literales. ¿Sí? Entonces son 4 puntos dentro del criterio A que el niño va a presentar. Bien, criterio B nos comenta que nos indica que estas deficiencias causan limitaciones en la comunicación eficaz,
En la participación social, también en las relaciones sociales, porque tiene un impacto al momento de interactuar, porque recordemos, no respeta normas, el uso social de la comunicación es muy limitado, no puede expresarse de otra manera cuando no es bien comprendido, la capacidad de poder modificar la comunicación según las necesidades del oyente es muy limitado, es muy deficiente. Bien, entonces ello va a tener un impacto también en sus relaciones sociales. Bien, y en los logros académicos de la misma manera. Criterio C, ¿no? El que se repite. Que estos síntomas del criterio A aparecen o comienzan en las primeras fases del periodo del desarrollo. Y el criterio D, que los síntomas no se pueden atribuir a alguna afección médica, alguna afección neurológica, tampoco al bajo dominio de la morfología y la gramática, ¿sí? Porque sí pueden tener buena morfología, buen conocimiento gramatical, ¿bien? Y no se explica mejor por un TEA, que es el trastorno del espectro autista, tampoco por una discapacidad intelectual, un retraso global o un trastorno mental. Bien, eso hace que los especialistas puedan llevar a cabo el diagnóstico diferencial y que esa no sea la causa primaria de el trastorno a nivel pragmático. Bien, entonces, ¿cuáles son las características diagnósticas de este trastorno? Dificultad primaria en el uso social de la comunicación, tanto de su lenguaje verbal como también de su lenguaje no verbal. Bien, porque no hay una buena regulación incluso entre ambos. Van a presentar deficiencias en la comprensión para seguir reglas sociales, ¿bien? Para poder llevar a cabo esta interacción en su comunicación verbal y en su comunicación no verbal. Tampoco van a poder cambiar su lenguaje según las necesidades del oyente, según el contexto en el cual el niño se encuentra. ¿Bien? Y presentan también deficiencias para poder seguir las normas de la conversación, de la narración. ¿Listo? En cuanto a su desarrollo y su curso, el DCM menciona que entre los 4 y los 5 años de edad, la mayoría de los pequeños ya deberían tener las capacidades del habla y del lenguaje que son suficientes para poder identificar las deficiencias específicas de este trastorno, ¿no? De la comunicación social a un nivel pragmático. Bien, entonces yo tengo que observar, tengo que tener en cuenta la edad del niño y si el niño tiene 6 añitos, 5 añitos y está presentando estos factores, estos criterios, posiblemente estaríamos hablando, ¿bien? Estaríamos hablando de un trastorno a nivel social, ¿no? De la comunicación social, dentro del componente pragmático. ¿Listo? Y las formas más leves de este trastorno pueden no resultar evidentes hasta la adolescencia. ¿Por qué? Porque recordemos que en la adolescencia las relaciones interpersonales son más predominantes. Ya hay esta necesidad, no existe esta necesidad de interactuar con los demás, de poder respetar los turnos, de modificar, de cambiar mi lenguaje en función a la otra persona, en función al contexto en el cual yo me encuentro. Entonces, los casitos que tienden a ser leves pueden pasar desapercibidos hasta llegar a esta etapa de la adolescencia temprana, que justamente, como les mencionaba, en este periodo, en este ciclo de vida, el lenguaje y la interacción social tienden a ser más complejas. Y precisamente por la naturaleza de esta complejidad en la interacción social, el adolescente y los padres se dan cuenta de que
hay algo que no está dentro de lo normal, dentro de lo que se espera para la edad del adolescente. ¿Bien? Y a veces quizás puede ser confundido con otros tipos de alteraciones. Por eso es fundamental observar, ser muy observadores con los niños. Bien, y si es posible, la estimulación desde que son pequeños, el acompañamiento. No vamos a acudir quizás a terapia solo cuando el problema ya es grave, como les mencionaba, sino busquemos llevar un acompañamiento para poder prevenir cualquier tipo de alteración. Entonces, si hay una causa orgánica, hay una causa genética, también para poder sobrellevar la situación o en la condición que presente el menor. Bien, las deficiencias tempranas a nivel pragmático pueden causar también alteraciones duraderas en las relaciones, en los comportamientos sociales. Y precisamente lo que les mencionaba, eso puede limitar mucho las relaciones sociales, la interacción, las habilidades sociales con los demás. Bien, y también pueden estar relacionadas con la expresión escrita, ¿no? Que es otra capacidad que está asociada al nivel, a este trastorno, ¿no? Según el DSM. Bien, chicos. Bueno, aquí tienen lo que es la bibliografía donde se obtuvo la información de hoy y donde ustedes también pueden obtener mayor información. Ahora, no hemos tenido tiempito para observar estos videos. Les voy a enviar ahora mismo en el chat un video para que ustedes observen por qué ocurren también los trastornos del lenguaje. Bien, y otro videito que es como un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy día. Bien, de todos los trastornos, según el DSM. A ver un momentito, ahorita les estoy enviando. Este otro. Listo. Bien. A ver, aquí finalizamos con tu pregunta, Rita. Ya. ¿Cuántos años tiene ese pequeño? Tenemos que ver la edad también. Trabaja mucho el decir de una palabra, ya 6 añitos, dentro de una palabra con sílabas, ¿no? Con sonidos de sílabas, con palmaditas, trabaja, ayúdate mucho en los pictogramas, ayúdate mucho también con algunos recursos visuales para que el niño pueda gesticular adecuadamente. Ahora, ¿no? Por ejemplo, eso del tono de voz también puedes trabajar los niveles de voz. Hay una herramienta que se llama, si ustedes lo van a encontrar, niveles de voz, para que los niños puedan identificar en qué punto se encuentra su nivel. Bien, y según los niveles, porque hay niveles de voz, vamos a ir ubicando a los niños, ¿no? Para que el pequeño pueda elevar un poquito esta voz. Ahora, te recomiendo mucho que, como ya tiene 6 añitos, la lectura, trabaja mucho lo que es la lectura. Y esto para la articulación, hay unos pictogramas que son muy funcionales, ¿no? Donde se visualiza cómo es que se debe posicionar los labios, ¿no? El labio superior, el labio inferior. Y no solo ello, sino que también el niño tiene que observarte a ti para que pueda realizar la imitación. Entonces, te observa cómo es que ubicas la lengüita, cómo es que mueves los labios, para que el niño pueda imitar, ¿no? Sobre todo identificar cuáles son estos fonemas, cuáles son estas palabras, desintegra las palabras en sílabas y desintegra las sílabas en fonemas. Eso lo hemos visto en componente morfosintáctico, eso también te puede ayudar. Y en la articulación. Esto, Rita, y para todos los presentes, hemos visto ejercicios en el tema de los niveles de lenguaje. Esos ejercicios te pueden ayudar muchísimo y la lectura que también
favorece a los pequeños, no solo a nivel de lenguaje, sino también en su aprendizaje, memoria, atención, las funciones ejecutivas. Bien, muy bien, chicos, me despido, que tengan una, por supuesto que sí, Rita, te va a ayudar muchísimo. Y las canciones, hay canciones también que puedes llevar a cabo con el niño para la articulación. Identifica los fonemas y una vez identificado, buscas, ¿no? Canciones para fonema A, para el fonema B, para grupos consonánticos, para las palabras trabadas. Y te aparece y trabajas con el pequeño. ¿Bien? Muy bien, chicos. Ahora sí le doy el pase a nuestro coordinador. No se retiren, por favor. Y ya nos estamos viendo el día viernes. Cuídense mucho. Que tengan una bonita noche.